Qué gusto, hermanos y hermanas, que estemos juntos para este estudio. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las profecías más detalladas y fascinantes de toda la Biblia, el capítulo 11 de Daniel. Vamos a ver cómo Dios, con siglos de anticipación, trazó el curso de la historia, enfocándose en el poder de Roma, para darnos a nosotros, hoy, una certeza inquebrantable de que su plan final también se va a cumplir. Y es que el libro de Daniel es una maravilla, ¿saben? No son solo visiones aisladas, sino que nos muestra un patrón divino, un principio que me gusta llamar de repetición y ampliación. Cada profecía, desde la estatua en Daniel 2, va construyendo sobre la anterior, nos da más y más detalles, dándonos una claridad que de verdad asombra, sobre todo cuando vemos cómo la historia confirma la palabra de Dios. Bueno, para descifrar este patrón divino vamos a seguir un camino muy claro. Primero vamos a identificar a los actores clave de la profecía, después seguiremos el rastro de Roma, primero en su fase pagana y luego en la papal, luego vamos a conectar todo eso con lo que está pasando hoy, en nuestro tiempo, y al final veremos cómo todo este panorama confirma la visión de Dios y, lo más importante, fortalece nuestra fe. Muy bien, comencemos nuestro estudio. Para abrir los misterios de Daniel 11, lo primero es entender quiénes son los personajes y los términos clave que la misma profecía nos presenta. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Siempre nos da las herramientas que necesitamos para poder comprenderla. A ver, en Daniel 11, versículo 14, la profecía nos introduce a un poder clave. Algunas Biblias lo traducen como robadores, pero la palabra original en hebreo, paritz, es mucho más fuerte. Significa quebrantadores. Una fuerza que no solo roba, sino que fractura, que rompe, que perturba con violencia. Y tanto la historia como el resto de la profecía nos dejan ver sin ninguna duda que esta entidad es Roma. Y aquí vemos un principio fundamental. La Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que adivinar. La descripción de esa cuarta bestia en Daniel capítulo 7 nos da la imagen perfecta del quebrantador. Dientes de hierro que devoran y desmenuzan. Ese es el carácter de Roma, un poder que no conquista para asimilar, sino para someter y para destruir todo lo que encuentra a su paso. Ahora vamos a ver cómo la historia real, la que leemos en los libros, confirma esta profecía. Observemos cómo la Roma pagana entra en el escenario mundial cumpliendo al pie de la letra su papel de quebrantador. Es de verdad inconfundible. La historia de Roma y su relación con el pueblo de Dios sigue la profecía con una precisión que de verdad pone la piel de gallina. Empezando por la profanación del templo por Pompeyo, pasando por la conquista de Egipto, hasta llegar al evento central de toda la historia humana, el momento en que el príncipe del pacto, nuestro Señor Jesucristo, fue quebrantado en una cruz romana. La profecía se cumplió a la perfección y culminó con la destrucción final del templo por el general Tito. El patrón es clarísimo: profanación y destrucción. Pero la profecía es todavía más específica. Predijo que la Roma pagana dominaría por un tiempo. Y si aplicamos el principio profético de día por año, un tiempo equivale a 360 años. ¿Y qué creen? La historia lo confirma. Este periodo empieza exactamente cuando consolida su poder al derrotar a Egipto en el año 31 a.C., y termina justo 360 años después, en el 330 después de Cristo, cuando Constantino mueve la capital. Esto da inicio a la siguiente fase de la profecía. Es perfecto. Ahora, para entender la estrategia del enemigo, la profecía nos da una clave lingüística muy importante. Fíjense, hay dos palabras en hebreo para decir santuario. Kodesh se refiere única y exclusivamente al verdadero santuario de Dios, pero Mikdash es un término más general, que se puede usar incluso para una fortaleza pagana, como el Panteón en Roma. Entender esta diferencia es crucial, porque vamos a ver cómo el poder que viene después de la Roma pagana establece un Mikdash, o sea, un sistema de adoración falsificado, para oponerse al Kodesh verdadero de Dios. Y esto nos lleva a un momento decisivo, tanto en la historia como en la profecía. Cuando el poder de la Roma pagana empieza a debilitarse, no desaparece. No. Simplemente una nueva forma del mismo poder se levanta para tomar su lugar. El quebrantador no es destruido, solamente se transforma. La decisión de Constantino de mover la capital a Constantinopla no fue solo un cambio político, fue un evento profético. Al irse, dejó un tremendo vacío de poder en la ciudad de Roma. Y este vacío creó la oportunidad perfecta para que el obispo de Roma empezara a ascender y, con el tiempo, se sentara en el trono que el César había dejado. Y la Biblia es absolutamente clara sobre esta transición. Apocalipsis capítulo 13 nos dice que el dragón, que es símbolo de la Roma pagana impulsada por Satanás, le dio a la bestia, la Roma papal, su poder y su trono y grande autoridad.
Pensemos en esto un momento, hermanos. El poder no fue ganado en una batalla, fue una transferencia directa. Se lo entregaron. Y aquí es donde vemos de nuevo ese principio de repetir y ampliar de una forma que de verdad asombra. Así como la Roma pagana tuvo que vencer a 3 reinos para consolidarse, la Roma papal tuvo que eliminar a 3 reinos arrianos que no aceptaban su autoridad, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y una vez que eliminó al último de ellos, ¿qué pasó? Comenzó su dominio profetizado de 1260 años. El patrón divino es idéntico, es perfecto. Pero esta profecía no es solo un recuento de historia antigua, hermanos. Este mismo patrón llega hasta nuestros días, nos muestra quiénes son los jugadores clave en el conflicto final y, lo más importante, nos ayuda a entender dónde estamos parados nosotros hoy en esa gran corriente del tiempo profético. Daniel 11 nos describe un conflicto que sigue y sigue entre el rey del norte y el rey del sur. Bueno, en nuestro tiempo vimos este patrón repetirse. El papado, como el rey del norte espiritual, hizo una alianza con los Estados Unidos para enfrentarse al rey del sur de la era moderna, la atea Unión Soviética. Su caída en 1989 no fue un accidente de la historia, fue un cumplimiento profético que marcó el inicio de la etapa final. Y esta alianza nos lleva directamente a la configuración final del poder mundial, a la que Apocalipsis llama la Trinidad impía. Es una falsificación de la deidad. El dragón, que representa el espiritismo y los poderes seculares del mundo. La bestia, el poder papal, y el falso profeta, los Estados Unidos, que hablará como dragón y hará que el mundo entero adore a la bestia. Juntos, unirán al mundo en oposición a Dios y a su santa ley. Y aquí, hermanos, llegamos al punto más crucial para nosotros hoy. La profecía nos advierte de una imagen de la bestia. Y esta no es una prueba que va a venir en el futuro con una ley dominical. No, la prueba es ahora. Se trata de a quién le vamos a dar nuestra lealtad. ¿Vamos a seguir los sistemas y las tradiciones de los hombres, representados por esta unión? ¿O nos vamos a mantener firmes en la verdad de la palabra de Dios? La decisión que tomemos en esta crisis espiritual, que ya está sucediendo, va a determinar nuestro destino eterno y nos va a preparar para recibir el sello de Dios. Entonces, al mirar todo este inmenso panorama histórico, lleno de imperios que suben y que caen, la pregunta es, ¿cómo es que todo esto establece la visión de Dios? ¿Y cómo nos da a nosotros hoy una certeza que nadie pueda mover? La certeza viene de este patrón innegable que Dios nos ha revelado. Roma, en cada una de sus fases, sigue el mismo ciclo. Se exalta a sí misma, pero al final cae. La Roma pagana se exaltó y cayó. La Roma papal medieval se exaltó y recibió su herida mortal. La Roma moderna, en su unión final, se está exaltando ahora mismo, pero su caída no es una posibilidad, es una promesa divina. Hermanos, de verdad comprender esta historia es un ancla para nuestra fe. Elimina cualquier duda. Nos demuestra que la profecía no es una especulación, es el registro de la historia, pero escrito por adelantado. Cada evento confirma que Dios tiene el control absoluto y que su plan se va a cumplir hasta el último detalle. Por lo tanto, este conocimiento no es solo para llenar nuestra mente de datos, sino para transformar nuestro corazón. Al ver la increíble precisión del plan de Dios, la pregunta final es para cada uno de nosotros. Sabiendo todo esto, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Estamos permitiendo que esta verdad, esta certeza sobre la soberanía de Dios, nos purifique, nos santifique y nos prepare para estar firmes, sin miedo, esperando el regreso glorioso de nuestro Señor Jesús?